Este tema que hay mucho de mito, mucho de mentira, pero los casos, las denuncias concretamente se suceden. Sí, a ver, entre el mito y la realidad, yo tengo casos que vamos a contar hoy donde se constató judicialmente la existencia de una organización delictiva de tipos que drogaban a propósito mujeres, diluyéndole burundanga en la bebida para abusarlas. Hay una causa penal con gente detenida que va a juicio y que tiene que responder por 7 violaciones, que vamos a contar en un rato, que es esta que estamos viendo. Esto pasó en la zona de Ituzaingó. El mito se da un poco más en la que es de roce. Que pongas en la bebida, bueno, cualquier droga te pueden poner ahí para dejarte indefenso, digamos, indefensa a las chicas, pero que te tocan el brazo o pasan algo, te alcanzan un papel y inhalas Ahora hay algo. denuncias de ese tipo que están también radicadas en comisaría, no son solamente televisivas, donde hay mujeres que denuncian que es por contacto, por roce o por un pinchazo en la calle. Yo no sé si científicamente está comprobado eso, pero en cada uno de los documentos donde se habla de la burundanga se dice que se asimila al solo contacto con el cuerpo. Bueno, entonces escuchemos un testimonio que surge por estas horas, que es el de Dayana. Ella es estudiante, volvía del trabajo en la zona de Malvinas Argentinas y dice haber sido víctima de 2 hombres que la doparon con burundanga. La nota la hizo Juan Cruz Clemente, esto decía la mujer. Estuve viajando en el tren, volvía del trabajo como siempre y bueno, dos hombres, yo estaba sentada, se estuvieron parados al lado mío en todo el viaje mirándome, actitud sospechosa en el sentido de que estaban muy incómodos, se movían mucho y esto era alrededor de 5:20, 5:15 de la tarde. Y bueno, más yo sospeché hasta capaz me quieren robar el celular porque yo estaba usando el celular en el tren. ¿Había mucha gente dentro del vagón? Sí, había muchísima gente, sí había. ¿Estaba lleno? Sí, estaba lleno. Y bueno, ellos en mitad de viaje me tocan el hombro y me preguntan si me faltaba mucho para bajar. Para mí fue rarísima la pregunta porque no sé por qué le interesaba saber dónde yo bajaba. Y le dije por qué, le pregunté por qué. Y no supo qué responderme, se puso algo nervioso, lo noté porque tardó en responderme y me dijo que para hacer más entretenido el viaje, que me notaba desganada. ¿Cómo eran físicamente? ¿Qué recordás? ¿Cómo eran estos hombres? Mucho no recuerdo porque yo sentía su mirada todo el tiempo, entonces obviamente no quería ni mirarlos. Pero eran 2 masculinos, uno era alto y el otro era mucho más petizo y más robusto. ¿Mayores de edad? Sí, es más, declaré que tenían 35 años aproximadamente. Bueno, vos llegaste a testificar, ¿no? A declarar. Sí, yo hice la exposición, digamos. No hay delito, no lo hay porque a mí no me robaron nada ni nada. Lo único que, bueno, lo que me pasó a mí fue que a mí me llevó a hacer la denuncia, digamos, fue que yo cuando me levanto para bajar a la estación sentí toda adormecida la parte izquierda de mi cuerpo, donde ellos me habían tocado, pero era incluso toda, incluso la pierna también. Al extremo de que me levanto y no sentí la pierna y me caí, me tuve que agarrar. Y es más, grité en el vagón de la desesperación de no sentir la pierna. Estaba ida. Es más, me llevé puesto a una persona que le pedí disculpas y también me llevé puesto el paso a nivel, digamos, y estaba bastante fuera de sí, digamos. No medía bien los sentidos, creo que por eso me llevó a chocar personas y algo. Contame un poquito más acerca de ese efecto que recién acabaste de mencionar. Contame bien en qué partes claramente y decime por cuánto tiempo aproximadamente te duró. Mira, fue toda la parte izquierda, o sea, la pierna y el brazo. Yo no sé si ya sentada tenía esos síntomas y no me doy cuenta porque sentada no necesitas, digamos, estar en movimiento ni nada. Yo cuando me levanté fue de repente, para mí ya sentada ya tenía los síntomas. Ahora vos me decís que era justamente toda esta parte, ¿no? A ver si se puede tomar un poquitito, que me decís toda esta parte, y después también me decís que sentiste como el efecto de transpiración. Sí, muchísimo, estaba transpirada, posa al baño, igual después del baño ya es como que me sentí muchísimo mejor, es más, ya sentía todo mi cuerpo normal, pero la sensación que tuve jamás en mi vida la tuve, y es por eso que me llevó a hacer la denuncia. Y jamás tuve un hecho, ni siquiera me ha bajado la presión en el tren, nada, jamás. Igual no era tampoco baja de presión. Yo te pregunto qué es la burundanga, ¿vos qué me decís? No sé porque ni yo sé cómo se transmitió a mí en todo caso si fue eso, ¿entendés? La verdad que no sé, yo lo único que hice fue declarar todo lo que me pasó, que fue muy extraño,
y la actitud sospechosa de 2 personas que evidentemente querían saber dónde bajaba. ¿Dónde declaraste eso? Yo hice todo esto en la policía ferroviaria. Bien, ahí está la denuncia, Claudia Agostina, que hace esta joven Dayana. Quiero meterme con la otra historia, donde sí está probado técnicamente con peritajes, la mecánica de abordaje, sí. Si es por contacto, yo le toco el hombro. ¿Vos también te Agostina, contaminás? Yo me tendría que contagiar o tendría que tener los efectos de eso también. Sí. O ¿Alguna hay vez un hablaron antídoto, de...? no sé, habría... No, ¿alguna vez algún perito pero contó la sí, utilización que guante de de látex. una gasa? Claro, o papeles. Una gasa o papel. Y que te den un pinchazo. papel en la calle, que... Hay que ver. O sea, Ahora, no, ella no es es- que desconfíe el testimonio de esta chica, le sucedió eso y No, le pasó y lo eso. denunció. Hay que ver cuál es la causa realmente, si tuvo que ver con la burundanga concretamente, ¿no? Dijo que hizo la denuncia ahí en el área Sí. ferroviaria. Habrá que ver si hay también más denuncias, ¿no? En ese mismo lugar. En ese mismo lugar para ver si es una banda que actúa... De ese modo. Acá no llegaron a consumar delito, en No, definitiva. no. Presten atención a esta historia. A Vean ver. estas imágenes de la salida de un boliche en Ituzaingó. Esta historia sí es claramente la consecuencia de mujeres drogadas y violadas en estado de indefensión porque fueron captadas y engañadas con la técnica de mezclarles burundanga en la bebida. Esta es una investigación que viene haciendo hace rato el fiscal de Moreno, Gabriel Lorenzo, que tiene 2 detenidos que están acusados de abusar o de violar un total de 6 mujeres, siempre con la misma técnica. Las conocen en boliches de la zona oeste, como parte de una hipotética seducción, les invitan un trago, le colocaban burundanga en el trago, las sacaban del boliche y las llevaban a una especie de tapera donde las abusaban sexualmente, una historia tremenda. Ahí se ve Van la las- salida de un local. Van las víctimas. Van las víctimas con los victimarios, las víctimas ya descompuestas. Contaba alguna vez uno de los peritos que declaró en este expediente que lo que hace la burundanga es hacerte perder toda chance de reacción física, te debilita físicamente. La voluntad, te quita La la voluntad, propiamente. exactamente. Actúa justamente Esa es la expresión. sobre la voluntad de las personas y por eso pueden disponer de, en este caso de estas chicas, y violarlas, ¿no? En este caso, mira, vos, los acusados son Nahuel Alejandro Araya Valdés y Cristian Alberto Omar Yensi Muñoz. Uno de los ataques por los que van a tener que responder en un juicio fue el 16 de julio de 2011 a la salida del local Petra en Moreno. En este caso las víctimas tenían 19 y 20 años. A las 2 de la mañana conocieron en el local a los acusados, bailaron y empezó allí el engaño criminal. Los acusados dieron nombres truchos, dijeron llamarse Cristian y Federico, cuando en realidad se llaman Nahuel y uno de ellos Cristian Alberto. Empezaron a tomar bebidas en la barra y ahí, de acuerdo con la imputación del fiscal, estos 2 hombres le colocaron psicofármacos para dopar a estas 2 mujeres y se las llevaron del boliche, primero a otro boliche de Ituzaingó, de uno de Moreno, ya las tenían dominadas con el primer efecto de la droga y las pasan a un boliche de Ituzaingó y de allí las terminan sacando en un auto marca Astra para llevarlas a una tapera. De acuerdo con la denuncia, en esa tapera las violaron. A estas 2 mujeres se sumó al ataque sexual un tercer delincuente que estaba con ellos. Así la investigación pudo determinar, y habrá que ver qué se determina en el juicio, que en total 6 mujeres fueron víctimas de esta misma metodología. Gravísima, por cierto. Uno de los 2 acusados estuvo prófugo un largo rato hasta que lo capturaron con un engaño, un anzuelo policial muy inteligente por parte de la investigación, que fue justamente poner en las redes sociales una mujer, que era una mujer policía, tratando de contactarse con él y de ese modo terminó cayendo. La mujer le armaron un escenario de enamoramiento virtual para que este hombre termine cayendo y su clandestinidad se dé por terminada. Muy inquietante esta modalidad que investigó un fiscal hace 4 años y que ahora va a juicio. Seguramente más tarde escucharemos el relato Mauro, del hermano de una de las víctimas, que es impresionante. Las Sí. vías de administración justamente son oral, nasal, subcutánea e intravenosa. Este es el tema, que es subcutáneo. Subcutánea. Entonces, por eso no es tan descabellada las denuncias que escuchamos de algunas mujeres que van sumando su relato de haber sido abordadas por tipos en la calle y que sienten algún tipo de debilitamiento de sus movimientos. Decime, Mariano, si querés ahora, hay un testimonio del hermano de una de las víctimas que lo hicimos para el expediente con Paulo. Esa víctima, habla el hermano ahora, escucha, Clau, la víctima cuando es liberada
la liberan después de violarla, la hacen manejar su propio auto totalmente en un estado casi de inconsciencia, producto de la burundanga, y termina chocando en la autopista del oeste. Porque a propósito la largan para que maneje sola. Fíjate lo que decía el hermano en el expediente, lo que es el sufrimiento de tener una hermana víctima de este delito. El caso de mi hermana fue una de las dos personas que abusaron de ella y casi la matan. Es este que están viendo ahora en la televisión. Justo en el caso de mi hermana lo que se usó no fue burundanga, no fue escopolamina, fue lorazepam. Es algo que se encuentra en las anestesias y que mezcladas con alcohol puede surtir un efecto muy fuerte. Las invitaron a tomar algo, ellos ya tenían un trago en la mano y charlando y buena onda, era como que hacían una ronda de tragos, pero mi hermana en algún momento se dio cuenta que ellos del trago que ya tenían en la mano no tomaban nunca. Pierden la conciencia, pierden la voluntad, porque mi hermana estaba en auto, inclusive fueron hasta el coche de mi hermana y se llevaron el Astra que usaban ellos para hacer todas estas cosas y el coche de mi hermana. Mi hermana recuerda, por ejemplo, estar arrodillada en la cama, en una cama con la otra chica, recuerda ver a los tipos con el torso desnudo y que uno la quería besar. Y que constantemente le decían, mirá que nosotros no quisimos hacer esto, esto no fue idea nuestra. Las drogaron, las llevaron a hacer lo que quisieron hacer, todas al mismo lugar, y que antes de largarla, las drogan de vuelta. El relato del hermano de una de las víctimas, una de estas chicas fue víctima de esta situación que contamos al salir de un boliche en Ituzaingó. Que no fue burundanga en este caso. Sí, es el término, si querés, periodístico, ¿no? En realidad es doparte con algo en la bebida. Sí. Distintos efectos produce mientras te dopen con algo, está claro. Acá hubo 6 violaciones y el engaño siempre el mismo. Seducción en la barra, mezclarte algo en la bebida, sacarte del boliche, abusarte sexualmente y tirarte a la ruta que manejes en estado de descomposición total. Esta piba, la hermana del que hablaba, se salvó de milagro porque se pega un palo volviendo desesperada. En la autopista no le cuenta primero a la familia. Bueno, es una situación tremenda. Vamos a dialogar ahora con Mónica Napoli para que nos diga concretamente a ver cómo es el tema de la burundanga, si se puede con solo el tacto así provocarle efectos a la otra persona. Mónica, buen día. Buenos días. ¿Qué nos puede decir con respecto a la burundanga? En realidad es muy poco probable que lo que se llama burundanga, que es la escopolamina, por el tacto, no digo imposible, muy poco probable, por el tacto pueda intoxicar a alguien tan fuertemente como para que se duerma. Lo que sí puede pasar es que haya otras sustancias involucradas y que hayan hecho a alguna persona hacerle ingerir algo. Pero por el tacto, esas otras sustancias, por el tacto tampoco se puede lograr algún efecto, digamos. Algunas sí, porque nosotros tenemos, por ejemplo, medicaciones que se ponen en forma de parches. Claro, pero ahí tiene que haber un parche, tiene que haber, no es no, lo que quiero decir... Me apoya la mano y ya me traspasa ese... Es muy poco probable, lo que quiero decir con el parche es que sí hay una absorción dérmica de muchas drogas y sustancias. Pero ¿cuánto tiempo tiene que permanecer en contacto con la piel? Y es suficiente como para que se absorba, eso depende de cada sustancia. Lo que llamamos burundanga es escopolamina, la escopolamina en general se hace en tés, o sea, se ingiere. O se mezcla la bebida. Exacto, se mezcla con la bebida. ¿Para qué es utilizada médicamente? Y justamente la definición de burundanga es las drogas que se utilizan para cometer un delito. Ya sea un delito sexual, robarle a alguien. No, pero digo, lo que pregunta Agustina es... médicamente, digo, ¿tiene alguna utilización para...? La escopolamina. Usarla en el buen... sí, nosotros lo usamos en terapéutica como un antiespasmódico, como la paratropina. Claro. O sea que a nivel de la piel, Mónica, usted dice que puede ser a través de un parche, que no sería la burundanga, sino otro tipo de droga que te puede hacer caer o debilitarte. Sí, un líquido, una crema. Si alguien tiene una crema en la mano y está mucho tiempo sosteniendo a otra persona, pues es probable que se absorba. También, y no necesitas un parche. No es lo más común y no es generalmente escopolamina. Claro, acá lo que... De hecho, para los niños, para hacer una anestesia en una cirugía,
tenemos algunas sustancias derivadas del opio, como la morfina, que se dan en forma de, o parches, bueno, para los chicos ahora hay chupetines, pero más allá de eso hay parches, hay algunas formas, digamos, menos cruentas que una inyección o un comprimido para darle a los niños y que se duerman ante una cirugía. Claro. Claro, los relatos que tenemos a veces de la burundanga de las chicas que denuncian en la calle, en el colectivo, en el tren, como el que escuchábamos hoy, dicen, me tocó el hombro y fue el único contacto que tuvieron con esa persona, ¿me entendés? Me parece medio extraño. Hay que ver si se acercaron a un centro de salud y fueron atendidas y con qué sintomatología. De acuerdo a la sintomatología que tienen, los médicos pueden, digamos, descubrir cuál es la sustancia inoculada o... ¿Hay que sacarle sangre? Con una orina. Con orina. Una de las no sirve para ninguna sustancia. Claro. Una de las supuestas víctimas lo que decía es que sentía la mitad de su cuerpo paralizado, que justo la mitad que le habrían tocado en el tren, mareos, perdió la estabilidad en un momento, puede generar... Bueno, claro, cualquier depresor, el alcohol mismo, puede producir esa sintomatología. Claro. Lo que pasa es que si alguien se embebe la mano en alcohol y nos toca, nosotros vamos a absorber alcohol, pero no en la medida de llegar a una depresión tan importante. Por eso habría que ver, por un lado, qué sustancia usaron, y eso solo lo van a saber si se atienden en un lugar público o privado, porque ustedes tienen mucha información y nosotros no tenemos ningún registro de que alguien haya sido atendido, no digo en este caso puntual, pero... En los grandes centros hospitalarios de toxicología usted no tiene pacientes con roce. Exactamente, y muchas veces esas denuncias no llegan a ser atendidas, y entonces si alguien es atendido, inmediatamente todos los centros de toxicología nos ponemos en contacto y decimos, ya recibimos una persona así, es probable que haya una persona que esté haciendo delito en la zona y la sustancia es esta y el antídoto es este, entonces estamos todos alertas. Claro. ¿Y lo que es la burundanga puede ingresar por las vías respiratorias al cuerpo? La burundanga principalmente entra por el aparato digestivo. En realidad las vías respiratorias, la piel pueden ser una vía, pero no es la más común y no es la más segura, porque si yo incorporo un comprimido o gotas o un jarabe, tengo la seguridad de que se va a absorber en su totalidad en el organismo. Claro. Bien. En cambio, si utilizo otras vías, a veces no son tan seguras. Mónica Napoli, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. No hay de qué, buenos días.